Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo capítulo de esta serie que hemos estado preparando hace varias semanas sobre educación cívica. Esta serie de coloquios de educación cívica con énfasis en un poco la política contingente, pero no tan en lo práctico, sino que también en lo teórico, en lo hipotético, en lo filosófico. ¿Cómo aportamos algunos elementos de reflexión para la discusión pública? Tanto para revisar el presente, pero más importante aún, proyectar el futuro. Y es por eso entonces que hemos estado conversando hace ya varios días, varias semanas, con el invitado que nuevamente me acompaña en esta ocasión, nuestro principal invitado de estas conversaciones, que es Gastón Díaz Norambuena, abogado, profesor, director de la Fundación Poder Ciudadano, quien todas las semanas nos está dando algunos pincelazos, algunos brochazos sobre estos temas que son tan importantes porque ayudan al ciudadano a reflexionar. ¿Cómo estás, Gastón? Bienvenido a una nueva conversación de este coloquio de educación cívica de Estudio Ciudadano en una producción conjunta con la Fundación Poder Ciudadano. ¿Cómo estás? Bien, como te dije el otro día, hasta ahora estoy bien, pero ya se me va a pasar. Espero estar mejor, ¿no es cierto? Y mantenerme así, pues, estimado. Feliz de poder compartir contigo nuevamente y poder seguir explicándole a la gente desde el punto de vista de la ciencia política y de la politología en general, algunos matices, como tú señalas, de educación cívica, que es el objetivo de nosotros como organización, y encantado de poder participar con tu convenio, con tu productora, y poder así hacer un pequeño aporte a el desarrollo de lo que está sucediendo en nuestro país. Exactamente. Y justo esta conversación la programamos, hicimos esta convocatoria en este momento histórico que está viviendo el país. Para bien o para mal, porque algunos dicen, no, que le ponen mucho color, que es histórico. Sí, histórico, porque podemos acertar como podemos equivocarnos. O a veces puede ser entre claro oscuro, ¿no? Podría ser que puede que la gente tome una decisión y muchos se lamenten, y después, como dicen por ahí, por el camino se arregla la carga y se puedan mejorar las cuestiones. Yo siempre he dicho, Gastón, que una de las cosas que yo más valoro de este proceso que estamos viviendo, sea para bien o para mal, es el hecho de que los ciudadanos estamos conversando. Estamos más preocupados de la política, estamos más preocupados de entender. Y por eso entonces es que hemos tratado de hacer este diálogo desde lo teórico. Partimos el primer capítulo hablando de Grecia, la cuna de la democracia, en fin. Luego hemos tenido algunos alcances sobre la historia, tanto la historia de Chile como la historia de Estados Unidos, de Europa, en fin, respecto de cómo se han ido generando las distintas expresiones de la democracia. Pero tú nos contabas en los capítulos anteriores que hay algunas formas democráticas que están como gastadas, que están ya complicadas, que ya se han probado más de una vez y no han funcionado. El capítulo de hoy es la institucionalización del poder ciudadano. Entiendo, por lo que hemos conversado ya anteriormente y por lo que nos conocemos previamente, Gastón, que esto se trata de una nueva corriente, de tal vez empoderar a los ciudadanos normales que a veces no participan de la política, en pensar las cosas de una manera distinta. Partamos con este tema de la institucionalización del poder ciudadano, de acuerdo a lo que a ti te parece que es el enfoque que hay que darle, especialmente considerando el momento histórico que está viviendo Chile. Pero claro, estimado Alejandro, tú lo has señalado muy bien, has hecho una muy buena introducción. De lo que se trata esto es de cambiar de pueblo a ciudadano. Y cuando se logre este ideal, este anhelo de lograr de que, porque ¿qué es lo que es cambiar de pueblo a ciudadano? Yo lo he señalado en otras participaciones de este programa. Para nosotros, el pueblo es aquel que depende de la democracia representativa, necesita que lo representen, necesita del, entre comillas, político que hable por él, que actúe por él y que haga cosas por él. Eso es el pueblo. Recordemos que nació este concepto en Estados Unidos y quizás mucho antes en Europa, en ciertas comunidades. Pero cuando hablamos de ciudadanos, ciudadanos es un concepto mucho,
mucho más sofisticado, más elaborado. Es una evolución que tienen que tener las personas, primero con un fuerte énfasis en la educación cívica, también con la información de que cuente. La información hoy día afortunadamente la tenemos, pero cómo canalizamos esa información es también lo que nos puede dar un matiz de diferencia o de similitud con lo que queremos alcanzar, este ideal ciudadano que siempre se glorifica y se exalta, esa democracia ateniense, donde estaban los paterfamilias representando a todo el resto como ciudadanos. Bueno, por eso hablamos de la institucionalización del poder ciudadano, porque el pueblo lamentablemente está condenado a ser dirigido, a ser mandado y a ser representado. En cambio, los ciudadanos, esta elaboración mucho más sofisticada de la doctrina expresa algo distinto. Los ciudadanos podemos autorrepresentarnos, podemos presentar leyes, podemos derogar el poder de las autoridades o de los políticos electos. Entonces, ese es en ese sentido que tenemos que entender y aceptar el concepto institucionalización del poder ciudadano. Porque ¿qué es lo que tenemos hoy día? Fruto de la democracia representativa, existe esta delegación que no es algo voluntario, sino que es forzado, producto de la historia y del desarrollo de la praxis política. Uno nace, ¿no es cierto?, en las comunidades y sabe que tiene que ser dominado, sometido por otras personas, y esas personas son los que supuestamente la ley o el derecho le da las atribuciones para representarlo a uno, como si las personas fuéramos incapaces. Bueno, el pueblo es incapaz, por eso ese concepto de pueblo. En cambio, los ciudadanos no somos incapaces. Así que hoy día en la ciencia política, en el siglo XXI, cuando hacemos esa diferencia, esa distancia entre lo que es el pueblo y ciudadano, podemos entender muy bien que es perfectamente factible entregarle más poder al ciudadano. Y ahí, cosa, dime. Sí, dime una cosa, Gastón, antes de que continúes con tu relato. Hoy día hay una discusión interesante, a mi parecer, que tiene que ver con esta calidad de ciudadano. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, ¿en qué momento uno empieza a ser ciudadano? Porque tengo entendido que no es ciudadano cuando nace, dado que la esencia del ciudadano es el ejercicio de derechos políticos y también asume también deberes políticos. Tú nos podrás aclarar ese punto para empezar. ¿En qué momento uno se convierte en un ciudadano? Por ejemplo, en Chile, para votar, solamente puede hacerlo desde los 18 años, hasta el momento. Pero la otra cuestión a la que te quiero llevar y me gustaría conocer tu opinión es sobre una situación polémica que se está dando a propósito de la discusión del nuevo texto constitucional, donde se ha planteado que los reos, las personas que están cumpliendo condena, sin distinguir mayormente la gravedad del delito, tengan derecho a votar, tengan derecho incluso a presentarse como candidatos. ¿Cuáles son tus opiniones respecto de este tipo de materia y qué deberíamos tener, qué actitud deberíamos tener el resto de los ciudadanos frente a este tipo de propuestas? Partiendo por la definición de en qué momento nace el ciudadano. Muy bien. Mira, nosotros en lo particular te tengo que decir de que todo esto está enfocado dentro de una nueva corriente política que nosotros estamos formando, que se llama Ciudadanismo del Sur. Por lo tanto, este Ciudadanismo del Sur tiene conceptos quizá un poco distintos a los tradicionales, porque como tú muy bien dices, la Constitución que nos rige, la del 80, establece establece en las bases constitucionales quién es ciudadano y asimila el concepto de ciudadano a elector. Es un sinónimo para la Constitución del 80. El ciudadano, entonces, cuando alguien es ciudadano, en el fondo, cuando alguien es elector. ¿Elector de qué? Elector para tener derecho a voto, ser elegido y elegir. Bueno, ese concepto no es el que yo me estoy refiriendo, porque esto estamos hablando de doctrina política, porque el concepto de ciudadano para que nazca
y para que se desarrolle es un concepto evolutivo. Nosotros, los ciudadanistas, pensamos que primero tenemos que avanzar en un catálogo de obligaciones mínimas que tiene que tener un ciudadano. Creo que te lo expliqué en otros capítulos cuando hablábamos de la famosa pirámide de Maslow. Piensa tú, estimado Alejandro, que el pater familia, el griego, el ciudadano griego que participa en el Partenón, en el Ágora, son personas que han alcanzado la cima familiar y no tienen mayores problemas económicos de vivienda, de alimentación, de todas sus primeras necesidades están completamente cubiertas. Bueno, de ahí entonces comienza a salir el problema de la autorrealización, de la capacidad para decidir y para tomar decisiones, no antes, porque antes lo que hay es gente o personas carenciadas, necesitadas del Estado, necesitadas del político de turno que le ofrezca, que le prometa, que le diga algo para que él se esperance y crea que esa persona le va a cambiar su vida si sale electo. Ese concepto no es un ciudadano, porque el ciudadano es aquella persona que no depende de la coyuntura política ni del político, ni que la política le pueda o no cambiar la vida. Hay gente que llega a ese estado. Lamentablemente, y también con mucha amargura lo tengo que decir, hoy día en Sudamérica estamos viviendo un proceso de involución hacia lo que nosotros pensábamos los ciudadanistas que podíamos alcanzar, que es la vuelta nuevamente a la democracia popular, precisamente porque no se logra alcanzar el máximo de realización con la pirámide de Maslow, y muy por el contrario, vemos cada vez la carencia económica, la necesidad. Imagínate hoy día cómo está la economía, lo único que está provocando es que aumente las personas que tienen necesidades primarias, y obviamente ahí estamos en deuda, y lamentablemente el concepto que yo voy a entregar de ciudadano no se va a asimilar en cierta manera a la realidad que podemos vivir en el corto plazo. Pero yo lo que estoy sosteniendo aquí es una teoría política que habla de un ideal a alcanzar, y esperemos que nosotros, por lo menos lo que yo señalo en mi libro, esperemos que se logre en este siglo. Pero como tú bien sabes, como buena abogado, sabes también, ¿no es cierto?, que la historia es cíclica. También igual que la economía, existen ciclos. Ya lo definió Polibio, Aristóteles también. Estamos ahora en un siglo regresivo. Probablemente esto traiga consecuencias, y después de una década puede aparecer nuevamente este espíritu republicano y genere un mejor bienestar económico, que genere la autorrealización de la gente y provoque el concepto de ciudadano. Lo fundamental aquí es alcanzar la cima de la pirámide de necesidades, y lo segundo es el concepto de educación cívica, que es la formación de las personas. O sea, con este dualismo de características que se logre, vamos a hablar de ciudadanos. Y ahí entonces, recién ahí entonces, porque ya que tú tocas la contingencia, también lo he señalado en otras oportunidades, cuando se eligen estos constituyentes que hicieron esta constitución, no sé qué opinas tú, ¿serán ciudadanos realmente estas personas que vienen adoctrinados con una posición política, con una ideología determinada y con una forma de entender la actividad política, que quizás crearon una constitución que no era lo que la mayoría de la gente solicitaba? Quizás llenaron las expectativas de ellos, pero no de la mayoría. ¿Qué es lo que creo yo que quiere la mayoría de la ciudadanía? Quiere paz, quiere seguridad, quiere desarrollo económico, quiere mejor bienestar para su familia, quiere un Estado que no sea un Estado fallido, un Estado dependiente.
Y obviamente tampoco quiere una burocracia parasitaria que desafortunadamente nos encontramos ante constituyentes que en su gran mayoría confunden las aspiraciones de la, entre comillas, ciudadanía con las expectativas ideológicas que ellos han tenido quizá en sus vidas políticas que han desarrollado. Imagínate tú esta famosa lista del pueblo, que tenemos un montón de personas electas. ¿Cómo llegaron ahí? Bueno, fue una lucha que dieron por el sistema de elecciones. Tú sabes que estas elecciones, para constituir a esta gente como constituyente, hubo una tremenda batalla entre los que no querían, que era la derecha, que trató de colocar todos los frenos de cortapisa, y los que sí querían, y ahí apareció esta situación. Lo ideal, piensa tú, Alejandro, que los griegos eran muy sabios en este sentido. No necesitaban este coladero entre comillas que crearon los políticos. Las decisiones y los que representaban al resto se elegían por sorteo. Y esto es porque había igualdad en ese sentido de vidas, o sea, estaban en una situación de privilegio casi todos, los que eran electos y los que elegían. En este caso, no podemos decir lo mismo. Si bien es cierto, hay constituyentes que son muy capaces y tienen bastante estudio, en su gran mayoría son indudablemente fueron electos porque se le notan, digamos, en el resultado. El resultado que provocó este nuevo proyecto constitucional, que si bien es cierto, tiene aspectos bastante positivos, que también está aquí inmerso el concepto de poder ciudadano. Y por eso que quiero llegar un poco al tema de cómo poder avanzar en el desarrollo del poder ciudadano. Pero también están los otros factores que ya te estoy señalando, que en el fondo son una involución. Pero bien, entonces, cuando hacemos esta distinción de lo que es un ciudadano y llegamos a esta lógica, al pater familias, se puede decir al griego, ahí recién entonces podemos concluir que tenemos ciudadanos. Y obviamente si tenemos ciudadanos en una comunidad, por ejemplo, ¿dónde tenemos ciudadanos hoy día en países determinados? Bueno, en los cantones suizos, en Suiza tenemos ciudadanos, porque esta gente no tiene problemas de carácter económico, se puede decir. En Europa también hay mucho de eso. En Sudamérica, lamentablemente, nosotros que parecíamos ser, pero no era así. Era una ilusión óptica porque, claro, existía gente que estaba muy bien, clase media, pero existía bolsones de pobreza inmensos, de desigualdad, que siempre a nosotros nos pega, digamos, con la realidad. Y esto provoca, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo hoy en día. Pero por eso que yo te hablo desde el punto de vista doctrinario. Tampoco quiero ser un relator de lo que está ocurriendo hoy día, porque hoy día, como te digo, puede perfectamente ser una especie de involución para que algún día después, no algún día, sino que en esta era, por eso yo hablo de la era de los ciudadanos, aparezca esta nueva manera de entender la actividad política. Pero entonces, lo que yo le quiero decir a la gente que me está viendo, que nunca hubo un interés de desarrollar y fomentar la existencia del poder ciudadano en el poder del Estado, porque el ciudadano siempre fue relegado. Creo haber dicho también que en la Revolución Francesa, por ejemplo, se sacó al pueblo del esquema de poder. El pueblo no tenía el poder y no lo tuvo nunca. Primero fueron los instigadores, los ideólogos que desarrollaron esta Revolución Francesa, y posteriormente cuando el pueblo pensó que era, porque aquí viste cómo bajé al concepto de pueblo, cuando el pueblo pensó que podía tener el poder, empezó a cortar la cabeza a todos los líderes y a los que no les parecía. Entonces apareció un personaje, el abate Sieyès, como ya señalé, y cambió el concepto de pueblo
a nación, no a ciudadanos, a nación. ¿Y eso a quién favoreció? Básicamente a la élite intelectual, a la burguesía, que se apropiaron de esta nueva concepción política y desarrollaron, junto con lo que sucedió en Estados Unidos, que ya lo relaté, la democracia representativa. Bueno, en una comunidad de ciudadanos no necesitamos tanta democracia representativa, pero también debe existir, sobre todo por la cantidad de habitantes que tienen los países hoy en día, y tampoco por el interés o el desinterés de la gente en participar en política. Pero tiene que existir como poder del Estado. Entonces, yo le digo a la gente, mira, yo tuve un sobrino que yo le vi sus cuadernos porque yo como profesor de historia lo quise ayudar un día en una prueba, y ahí aparecía en los textos escolares los poderes del Estado, decía, me acuerdo perfectamente. Decía poder ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo es el que administra, el poder legislativo es el que hace las leyes y el poder judicial es el que juzga. Esos son los poderes del Estado. Yo le dije a mi sobrino, bueno, y esto, la pregunta que siempre me hacían mis profesores de historia, ¿y esto por qué es así y no puede ser de otra manera? O sea, ¿de dónde nosotros sacamos que las cosas tienen que ser siempre como se nos imponen? Ah, es que hay personas más inteligentes que nosotros o anteriores a nosotros que las pensaron ya lo tienen resuelto. Y lo que nosotros existimos en este siglo XX con unas ideas prehechas, paradigmas que yo leí. Pues bien, esos paradigmas que nacieron en la Revolución Francesa, que nacieron en la primera Constitución de los Estados Unidos, en mi concepto, en cierta manera, han ido quedando obsoletas por el desarrollo de la ciencia, de la técnica y también de la evolución de la humanidad. Y ese desarrollo nos tiene que llevar nuevamente a entender que los poderes del Estado, en el fondo, son los poderes del rey, del monarca. El monarca es el que manda y los súbditos son los que obedecen. Y cuando tú tienes un monarca dirigiendo a los súbditos, tienes el juzga, él hace la ley y él administra el poder del rey. Y eso fue lo que hicieron, en el fondo también eso se puede corroborar en el Imperio Británico, con su monarquía constitucional que finalmente se desarrolló. Bueno, todo eso es la división de los poderes del rey. Y Montesquieu, que no fue el primero por lo demás, antes estuvo Aristóteles, Platón y fundamentalmente John Locke, dividió las funciones del poder. Por ejemplo, John Locke habla de un poder federativo, dentro de otros más. Pero fundamentalmente fue Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, que señaló la importancia de que el poder se divida. ¿Pero qué poder? ¿Qué poder? El poder del rey. O sea, en el fondo aquí jamás ha estado presente ni el pueblo, ni las mayorías, ni la gente. Aquí lo que estamos haciendo es dividir el poder de un rey en estos tres elementos, estas tres funciones: la función legislativa, judicial y ejecutiva. Entonces, ¿qué es lo que hizo Montesquieu? Él desarrolló lo que siempre se quiere en ciencia política y en ciencia social: crear leyes. Él determinó la creación de una física de las sociedades y determinó ciertas leyes, como también creo haberte dicho, con el tema de Karl Marx, desarrolló leyes. Spengler, por ejemplo, otro gran historiador, se desarrolló el concepto de que las civilizaciones nacen, crecen, se desarrollan y mueren como un ente biológico. E incluso me recuerdo a mi estudio de historia, en primer año de historia, cuando nos estudiamos a Arnold Toynbee. Arnold Toynbee, un historiador británico, que señaló que las civilizaciones
se desarrollan en la medida que experimentan un gran desafío. Si son capaces de traspasar y vencer ese desafío que se les presenta, surge una civilización. Y él coloca el gráfico ejemplo de la civilización egipcia. Los egipcios vivían en el desierto y vivían de un río, el río Nilo, pero el río Nilo se desbordaba. Todos los años les causaba muerte, hambruna, enfermedades, pero ellos tuvieron la capacidad de organizarse, desarrollarse y lograr vencer ese desafío. Y a partir de eso entonces surgió una civilización. Piensa tú que casi todas las civilizaciones de la antigüedad, de Mesopotamia, se desarrollaron entre los ríos. Entonces él da ese ejemplo clásico de la civilización egipcia. Y se llama su teoría la teoría incitación, reto, respuesta. Como tú puedes apreciar, todos los historiadores tratan de establecer leyes como las matemáticas, como la biología, pero no somos ciencias sociales, no somos ciencias exactas. Y estas leyes, que son creaciones humanas, se reproducen y posteriormente se desarrollan por la ciencia política. Y eso es todo lo que ha acontecido con los poderes del Estado. O sea, nadie puede pretender decir que esto es una realidad, es una verdad absoluta. Eso es falso. Básicamente es falso porque cuando los Estados Unidos, cuando el presidente Lincoln habla de la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en el fondo lo que está hablando es de la democracia representativa. No está hablando de la democracia del pueblo, porque el pueblo, y aquí volvemos a la doctrina ciudadanista, no se puede autodirigir, es imposible. Por eso está el concepto de pueblo. Si hubiera dicho, si hubiera dicho el gobierno de los ciudadanos, habría habido una gran contradicción, porque en realidad los ciudadanos sí podemos tomar decisiones, sí podemos mandar. Entonces, cuando tú primero desarrollas esto del ciudadano, le das, entiendes que existe este dualismo entre educación cívica, desarrollo de la información, de la técnica, y por otro lado también el desarrollo económico de las sociedades te permite tú alcanzar ciertos niveles de autorrealización, ahí aparece el poder ciudadano. El poder ciudadano que la verdad que rebaja la categoría al político, porque el político deja de tener este aura de autoridad. Porque una de las cosas clásicas que tiene la democracia representativa es que se le trata de dar cierto matiz, cierta aura al representante político. En cambio, el concepto ciudadanista coloca al político como un empleado de la gente. En cambio, la democracia representativa lo coloca como una autoridad, como alguien supuestamente superior a los demás que le debemos respeto, obediencia y reconocimiento. O sea, está lleno de privilegios el político en una democracia representativa. Para el ciudadanista no, para el ciudadanista el político no tiene ese matiz. Y ahí entonces, cuando yo siempre he señalado esta confusión que existe entre la gente, las personas, digamos, mira, estimado Alejandro, yo te escuché el otro día en un programa cuando tú decías de que la gente está arrepentida de su presidente. Cuando salió el presidente Piñera, estaban todos arrepentidos de cómo es posible que haya salido este presidente. Los culpables son los que votaron por él, no nosotros. Ahora sale otro presidente y todos arrepentidos y todos criticando a las personas que votaron por él. ¿Viste? No hay vuelta en esto, no hay vuelta. Como yo te dije en un momento, se pasan como un león enjaulado para allá y para acá. Si al que tú coloques en esta era, va a fracasar y va a tener más detractores, porque ellos siguen siendo representantes del pueblo. Y la gente, y los políticos, y los cientistas políticos,
y no sé si no entenderán o no quieren decirle a la gente lo que hoy día le estamos diciendo en este programa. Señores, estamos evolucionando en ciudadanos y como estamos evolucionando, estamos viendo a los políticos como realmente son, no como se nos han presentado en el siglo XX. Y como los vemos como son, obviamente no entendemos por qué tenemos que elegir a esta gente que son incompetentes, que se aprovechan del cargo y llegan al poder simplemente para usufructuar de él, porque las leyes se lo permiten también. Entonces, si primero asumimos esto, vamos a ser capaces de cambiar las leyes y adoptar ciertas posturas de defensa de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando yo hablo de institucionalizar el poder ciudadano, yo hablo de que las políticas públicas se tienen que hacer con la gente, no para la gente, sino que con la gente, con las personas. Y ahí está entonces los plebiscitos revocatorios que tienen que estar presentes en una sociedad de ciudadanos, porque aquel político, aquel empleado de la gente, aquel empleado del pueblo que no cumple, tú como abogado lo sabes muy bien, el mandante que no cumple un mandato no puede tener mandato libre y hacer lo que quiera a diestra y siniestra. De ahí entonces, otro comentario que yo he escuchado, que la Constitución del 80 nos rigió por 40 años y lo hizo muy bien. Exacto, lo pudo haber hecho muy bien, pero hoy día estamos en el siglo XXI. En esa época tampoco estaba la internet, tampoco estaba el desarrollo tecnológico y tampoco estaban los conocimientos que hoy día se tienen de muchos ámbitos de la ciencia. Por lo tanto, fue una etapa. Lo que sucede ahora es que tenemos un proceso constituyente que está contaminado, está intoxicado con premisas del siglo XX, estimado Alejandro. Y eso es lo que provoca un proyecto de constitución híbrido. Por lo menos por lo que yo he visto, aparecen elementos de democracia directa, pero mezclados con otros elementos que, la verdad, uno no los comprende y no entiende cómo se puede ir por un lado y aparecer por otro. Por eso es que hay cosas, como también escuché en tus programas, decir, claro, hay cosas que son buenas, pero hay cosas que son tremendamente malas, entonces no se logra la perfección, no se logra. ¿Y por qué no se logra? Esa es la pregunta. Que nosotros somos más iluminados que ellos no lo pueden ver, básicamente porque solamente las personas que han llegado a su máxima realización personal, económica, y también tienen la cultura, la sabiduría y la sapiencia política, somos ciudadanos, podemos entonces hacer cosas más razonables, entendiendo que ya esta diatriba entre derecha e izquierda simplemente fue un fenómeno político que existió en el siglo XX y que hoy día no nos puede seguir viviendo, y más aún en países como los nuestros, que somos latinoamericanos, que somos dependientes ideológicos y culturales de lo que sucede en otras latitudes del mundo. Nosotros dependemos. Una pregunta, Dígame. Gastón, ya estamos en la parte final del programa, se nos ha pasado rápido. ¿Ya? ¿Cómo conversa, si es que conversa realmente, el ciudadanismo del sur que tú planteas, esta idea del ciudadano que tiene más obligaciones que derechos, que es un tipo más responsable, que debería involucrarse directamente en el gobierno, en la política? ¿Cómo conversa esta corriente que tú planteas con estos conceptos que hoy día están, aparentemente, a mi parecer, están siendo bastante resistidos, como la plurinacionalidad y, más que la plurinacionalidad, el indigenismo, con un borrador de constitución que plantea que el solo hecho de ser indígena pone a ciertos individuos en una posición donde, por ejemplo, va a tener justicia especial diferente, ni siquiera voy a decir que mejor, sencillamente especial o diferente, pero más aún el hecho de que le otorga un poder de veto respecto de lo que hace el resto de la sociedad. Eh, ¿Conversan? ¿Pueden dialogar? El indigenismo a ultranza parece que se está planteando en la Constitución, en el borrador de Constitución que estamos viendo hoy día, con este concepto más cívico del ciudadano del sur. Mira,
yo te voy a responder la pregunta, pero primero quiero responderte lo que me preguntaste primero, para que no se nos vaya. El tema de que los reos puedan votar. Bueno, Ah, sí. indudablemente no, pues, estimado. Eso, o sea, para hacerla corta y drástico, no. Eso no tiene, digamos, mucho sentido. Son personas que no cumplen con los requisitos necesarios para ser dignos y tener el mérito cívico para poder participar en la actividad pública. Y tenemos que irnos al concepto de democracia. Sí, en la democracia no cualquier persona está capacitada para participar. Por eso que hay una confusión tan grande cuando hablan de la democracia y hablan del pueblo y el pueblo y el pueblo. Resulta que el pueblo no está capacitado para mandar. Entonces no puede participar el pueblo. O sea, ahora que ya te expliqué la diferencia entre el pueblo y el ciudadano, podemos conversar de una manera más similar en el sentido de que entiendes cuando yo te hablo del pueblo. Indudablemente que el reo, al contrario, es una persona que ha violado la ley impuesta, llámalo como quiera, y es un paria social. A esa persona hay que formarla, rehabilitarla y también, obviamente, inhibirla de poder seguir participando en la sociedad, no premiarla, por lo tanto, de ninguna manera, categórico. Y Ahora, lo si otro que tú... cumplía su condena dentro de esta idea de la rehabilitación, ¿podrá insertarse en el mundo político? ¿Podrá participar? ¿Podrá elegir ser elegido? cumplida su condena. ¿Sí? Ah, no, eso es distinto. O sea, las sociedades laxas desarrollan condenas bajas, desarrollan situaciones de autorreconocimiento, porque piensa tú una cosa, estimado Alejandro, yo fui defensor público, yo conozco muy bien también la historia un poco del Código Penal y cómo esto comenzó siendo pues, con las penas de azotes, por ejemplo, y se fue morigerando. Y es una especie un poco de sentimiento de culpa que existe en la sociedad, en la élite. ¿Quiénes son los que hacen las leyes, estimado Alejandro? La élite. Esta élite, este sentimiento de culpa, esta sensación de impunidad, hace que esta gente favorezca eh, a la delincuencia. Si no tiene otra lógica, porque claro, la delincuencia, ¿dónde ataca fundamentalmente? Ataca al pueblo, ataca en los barrios, el narcotráfico, todo. Pero ¿quiénes hacen las leyes? La élite, los políticos están arriba. ¿Tú ves a algún político alguna vez preso en Chile? No caen presos, porque las leyes son laxas para ellos, entonces ellos también entienden esto y desarrollan más el concepto de prevención, el concepto de rehabilitación, como que le tienen pena a esta gente que comete delitos, porque para ellos solo los tontos, entre comillas, los imbéciles, los incautos, los ingenuos, caen presos en las cárceles. Los vivos, los que saben moverse en esta sociedad, están dirigiéndonos, pues, estimado. Sí, Bueno, parece algo muy cómico, pero la verdad es que yo lo veo de esa manera. Y cuando tú me preguntas a mí de si pueden convivir este desarrollo indigenista, como dices tú, bueno, tenemos que entender una cosa. O nos vamos a situar en la civilización cristiana occidental, que nosotros fuimos colonizados por esta civilización, y después, ahora recién, yo entiendo un poco la lógica de estos constituyentes, ¿ah? Es un poco esta constitución que se quiere hacer, es la constitución del resentimiento, porque nunca pudimos, ahora lo vamos a hacer. Ahora le van a dar los derechos a los mapuches que nunca les dieron, porque les quitaron las tierras, los asesinaron, es cierto. Y ahí estáis profesores como Gabriel Salazar, que ha imbuido a la juventud de estos pensamientos autristas. Entonces, bueno, ahora viene la constitución del resentimiento en el sentido de que ahora sí le vamos a dar y más encima les vamos a hacer un reconocimiento de nación. Bueno, lamentablemente las cosas, como se dice, el horno no está para este tipo de situaciones hoy día, porque hoy día los estados, nación, primero
van a tener serios conflictos, y sobre todo en estos estados que están viendo aquí en Latinoamérica. Porque yo no conozco un país, bueno, con excepción de Uruguay, pero ¿por qué funciona en Uruguay las cosas que no funcionan en otros estados? Por la cantidad de habitantes que son y por la homogeneidad en pensamiento. En cambio, ya con 10 millones, 17 millones, Colombia 45 millones, Argentina, etcétera, etcétera, las cosas empiezan a mutar y hay gustos para todos. Y al final terminan las izquierdas enfrentándose a las derechas y dándole esta mala oferta a la gente. Bueno, si te molestó la izquierda porque la izquierda es estatista, pasemos al conservadurismo, al neoliberalismo de derecha, y al final se lo pasan de un lado a otro. Y mira, imagínate lo que va a pasar en Brasil. Lo más probable es que ahora gane Lula la próxima elección. Y también la gente, lo que tú dijiste el otro día en un programa que yo dije, voy a comentárselo a Alejandro, que la gente se queja hoy día del presidente que tenemos, los calificativos, ¿para qué los vamos a señalar? Bueno, pero también se quejaban del otro. Entonces, ¿qué es lo que había? Ah, es que ahora es el del medio. Y va a llegar el del medio y va a ser lo mismo. Al final, el que gobierne, estimado Alejandro, no va a dar el ancho. Y esto es lo que decimos los ciudadanistas. Y no va a dar el ancho porque el mapa político, el esquema donde uno tiene que empezar a ejercer el poder está mal planteado porque no se ve o no se entiende. Bueno, piénsate una cosa, que a los políticos les conviene esta fórmula de representacionista porque, como yo te he señalado, tienen mandato libre. ¿Y cuál fue el gran pecado de esta convención constituyente? Que mantuvo el representacionismo y con peor aún se lo da al Parlamento, que lo único que significa en el fondo es darle poder a los partidos políticos. ¿Y quién controla los partidos políticos, estimado Alejandro? No me vas a decir que el servicio electoral los controla. En el fondo, que ya hablamos de este gran autor Mitchell que habla de la ley de hierro de la oligarquía. O sea, en el fondo todo se va a transformar en el poder de los partidos políticos. ¿Acaso hay algún artículo en la nueva proyecto que, que, que controle, que fiscalice esta ley? ¿Es una nueva ley de partidos políticos? No hay nada. Entonces, en el fondo le están dando más poder a los representantes, a los políticos elegidos a través de partidos políticos. Y los partidos políticos hoy día sabemos lo que son y Mitchell lo dice mejor que yo. Por lo tanto, la institucionalización del poder ciudadano es una necesidad imperiosa. Y eso significa, ¿qué significa institucionalización del poder ciudadano? Significa que el Estado llano de la Revolución Francesa sí pueda tomar decisiones, sí pueda participar, pero aquí no se trata de que van a mandar como una democracia popular o como esa historia que se cuenta. Aquí se trata de que si los políticos lo pueden hacer, el ciudadano también lo puede hacer. Como ya señalé, plebiscito revocatorio en el Poder Ejecutivo, iniciativa popular de ley en el Poder Legislativo. O sea, si los políticos pueden hacer leyes, ¿por qué los mandantes no van a poder hacerlo? Y los jurados ciudadanos, porque ¿por qué se le va a dar poder omnímodo a personas, que son los jueces en este caso, para confundirlos mentalmente? Porque tú sabes que los jueces y las personas que adquieren poder, se van mentalmente, se van enfermando con este tipo de poder. Es cosa de ver a los dictadores cómo ellos quieren mantenerse después en el poder. O aquella persona que nunca ha tenido poder y de repente tiene poder, se queda en el poder. Entonces, todas estas fallas del sistema tenemos que cambiarlas con más control social, y el control social lo tienen que realizar los ciudadanos. No podemos crear estas policías secretas que se crearon en la Unión Soviética, que controlaban a la gente para que trabajara, y después se creó otra policía que controlaba a los policías. O sea, en el fondo es una vuelta completa en lo mismo.
Y ahí entonces la solución del ciudadanismo para frenar la corrupción, para frenar este representacionismo faccioso, es el poder ciudadano, y tenía que ser en la Constitución, porque ahí tiene que nacer todo. Si tú le das más poder a los ciudadanos, lo que vas a frenar es la corrupción pública. La corrupción pública que de lo contrario se va a seguir desatando, se va a seguir desarrollando, porque estamos en el siglo XXI, donde se han derribado los mitos, se han derribado los paradigmas, se han aplacado las religiones, y en el fondo la gente tiene sus principios propios. Cada cual entra a salvarse y a vivir la vida que no que le tocó, sino que entra a vivir la mejor vida que pueda vivir. Y eso, amigo mío, no tiene nada que ver con el ciudadanismo, porque el ciudadanismo lo que persigue es el desarrollo de la fraternidad. Cuando entendamos que somos un solo colectivo, que vivimos en un planeta minúsculo, que se llama Tierra, y que probablemente nuestra única solución, nuestro único escape, es expandirnos por el universo, o sencillamente perecer en nuestro egoísmo, ahí recién vamos a entender que podemos vivir sin necesidad de darle la razón a Hobbes, que decía de que el hombre era un lobo del hombre. Bueno, lamentablemente yo creo que tú me dices que el tiempo ya acabó, yo podría seguir, pero también entiendo los tiempos que hay en programas como estos, estimado. Y de esta manera estamos terminando este 6º capítulo de estos coloquios de educación cívica con Gastón Díaz Norambuena. Hoy día hablándonos un poco más de esta necesidad de que los ciudadanos nos involucremos más, seamos más responsables, practiquemos directamente la democracia, ejerzamos el control que requiere el poder, porque tal como ha dicho Gastón, parece que los seres humanos, un poquito de poder que se les dé, cambian totalmente, se terminan aferrando a él y terminan trabajando para sus propios intereses. Y eso es obviamente muy contrario a una democracia que realmente esté preocupada por el bien común. Nos queda un capítulo más, los quiero dejar invitados para la próxima semana a esta nueva conversación final para este coloquio, para que también usted tenga todos los elementos que Gastón ha querido mostrarnos, ofrecernos, para poder tener una reflexión sobre lo que está pasando en Chile y la decisión también que tiene que tomar la ciudadanía el próximo 4 de septiembre, fecha que de todas maneras, cualquiera sea el resultado, va a ser histórica. Muchas gracias, Gastón, por esta conversación. Te espero la próxima semana para este capítulo de cierre, y espero entonces que todo esto que estamos haciendo realmente sea útil para todos. Nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de estos coloquios ciudadanos entre la Fundación Poder Ciudadano y Estudio Ciudadano. Nos vemos. Bueno, adiós.